un podcast de Cooperativa. ¿Te has preguntado cómo o por qué funcionan las cosas? ¿Cuáles son los mecanismos que hay detrás de la naturaleza y las cosas creadas por el ser humano? Yo también. Y en este podcast sobre ciencias vamos a responder preguntas como estas junto a distintos investigadores e investigadoras. Soy Juan Carlos Beamín, astrofísico, y te invito a aprender y desafiar tu conocimiento en la raíz de la ciencia. Nuestro cerebro está programado para buscar patrones. Vemos y seguimos las caras humanas, buscamos formas en las nubes, en las sombras y hasta en las dunas del suelo marciano. En el episodio de hoy te contamos por qué los buscamos incluso de forma inconsciente, y en la entrevista disponible en la versión online en cooperativapodcast.cl, Spotify y Apple Podcast, conversamos con la doctora en Teoría de la Literatura, Pamela Cárcamo, investigadora de la Universidad Autónoma de Chile, quien estudia patrones y repeticiones en las obras literarias y cómo podemos entender nuestra sociedad a través de estos. Bienvenido a La Raíz de la Ciencia. Nuestra vida gira en torno a los patrones. Por ejemplo, encontramos naturalmente bello un rostro cuyas facciones o relaciones geométricas del tamaño de las cejas, la nariz, labios, pómulos esconden el número Phi, también llamado el número dorado o la razón áurea, que al igual que el número pi o la raíz cuadrada de 2, es un número irracional, es decir, con infinitos decimales que se intercalan sin tener un patrón aparente. Este número áureo se esconde en muchos patrones de la naturaleza, como discutimos ya en el episodio Matemágicas o la magia de los números, que te invito a revisar en el archivo de este podcast. Pero más allá de que algo sea bello por tener o cumplir con ciertos patrones, el cerebro humano está programado para buscar similitudes. Especialmente, tiene una debilidad, por así decirlo, para detectar caras. De hecho, existe un nombre para este fenómeno psicológico. Se le conoce como pareidolia, que es justamente el buscar formas y patrones en cualquier lugar. Al cerebro humano le parece muy importante ser capaz de reconocer rostros de forma casi instantánea. Al parecer, esto provee una ventaja a la hora de interpretar información y tomar decisiones, como por ejemplo huir o protegerse. La especialización que ha logrado nuestra mente es increíble, pues en la región del cerebro que procesa la visión existe un área dedicada a procesar rostros humanos, denominada área fusiforme de las caras. Y según un estudio del año 2009, cuando a los sujetos o personas se les enfrentaba con objetos y formas que percibimos como caras, estas zonas del cerebro y sus alrededores se iluminaban o activaban, cosa que no pasa con otros objetos comunes que no nos transmiten la impresión de un rostro. Pero no solo eso, sino que el tiempo de respuesta frente a un estímulo visual era muy parecido al de cuando se ve un rostro humano, que es mucho más rápido en su respuesta que el de otros estímulos. Para lograr esta velocidad, la información se procesa de manera subcortical, es decir, en lo profundo del cerebro, y por lo tanto se hace de manera inconsciente. Luego de este primer paso, la información pasa al resto del cerebro para un procesamiento más detallado. Pero ya se logró el objetivo de acelerar el juicio y poder tomar decisiones cuando se necesita una reacción rápida. Estamos, por así decirlo, realmente programados para identificar patrones con formas de caras. Si no, basta con pensar en los emoticones. Al ver 2 puntos y un paréntesis, puedes inmediatamente reconocer una cara feliz o triste, o con un punto y coma y un paréntesis,
inmediatamente reconocemos un guiño. Tu cerebro interpreta dos símbolos que no tienen ningún significado juntos, pero no solo los procesa, sino que también los reconoce como una cara y además con una emoción, ya sea como la tristeza, la felicidad o la aprobación. Este es sin duda solo un ejemplo, pero hace unos años se hablaba de una supuesta cara en la superficie del planeta Marte que dio pie a innumerables historias de civilizaciones extraterrestres que luego quedaron en el olvido cuando se tomaron mejores imágenes. Además, es muy común escuchar relatos de personas que incluso a veces atraen la atención de los medios de prensa tras descubrir que una papa frita, una fruta, una tostada u otro tipo de comida tienen grabado el rostro de algún famoso o figuras religiosas. Ahora ya lo sabes, es tu cerebro el que arma estas figuras sin vida y las interpreta como una cara porque está diseñado para eso. Nuestro cerebro busca terrenos comunes de forma constante y de hecho se sorprende cuando se rompe el esquema. Por ejemplo, es muy natural contar 1, 2, 3, 4, 5, etcétera, etcétera. O 2, 4, 6, 8, 10, 12, etcétera. Pues siguen con una secuencia lógica. Y quizás te parezca increíble, pero es más fácil seguir adelante con estos patrones, que están totalmente ordenados, a decir números de forma totalmente aleatoria. Right, now listen carefully. Type in exactly what I tell you. Understand exactly, nothing else. 4, 8, 15, 16, 23, 42. Now press execute. Si no me crees, intenta contar hasta 50 mentalmente o en voz baja lo más rápido que puedas. Y luego intenta decir 50 números sin ningún tipo de orden, el primero que se te venga a la mente. Y tómate el tiempo, ¿cuál te toma menos? Pero esto no tiene por qué sorprendernos, la verdad. En la vida diaria, también estamos llenos de patrones. Piensa, por ejemplo, ¿qué es lo primero que haces todos los días? ¿Miras tu teléfono? ¿Vas al baño? O mejor aún, piensa en el orden en que tomas una ducha. Quizá no te hayas detenido a pensar en que siempre te lavas en el mismo orden. Y luego, cuando te vas a vestir, sigues un mismo orden para ponerte la ropa. Esto no es casualidad, pues el seguir patrones en realidad nos ahorra tiempo. El cerebro entra, por así decirlo, en un modo automático, y esto minimiza el gasto energético, algo no menor si consideramos que cerca de un 20% de toda la energía que ocupamos al estar en reposo la usa el cerebro para procesar y transmitir información en forma de señales electroquímicas. El mundo de los patrones es realmente fascinante, puesto que cada rincón de la naturaleza está lleno de estos, y quizás el ejemplo más alucinante sean los fractales. Estos son la repetición de objetos geométricos en diferentes escalas u orientaciones. Son los responsables, por ejemplo, de las estructuras de un copo de nieve, de hojas y ramas en los árboles, entre muchos otros. Su singular belleza parece ser aún más profunda. Según algunos estudios recientes, se ha comprobado que el nivel de estrés en las personas se reduce cuando vemos ciertos patrones fractales, en particular aquellos cuya dimensión está en el rango de 1.3 a 1.5. Esta dimensión mide de cierta forma el grado de complejidad del patrón fractal. Mientras más cerca de 1 tiene menos complejidad y estructuras pequeñas, mientras que valores cercanos a 2 tienen un gran contenido de estructuras pequeñas y complejidad. Es muy interesante que este estudio en particular encuentra que el alivio del estrés es independiente de cómo se haya originado el patrón. Es decir, si fue de forma natural, creado por computadora, o lo vemos en una obra de arte, una escultura o en un edificio. Algunos ejemplos de fractales en la naturaleza que tienen estos valores ideales como para relajarnos
son las olas del mar, las nubes, en algunos patrones de rocas volcánicas y en ciertos árboles y plantas. Quizás, en parte por ello, nos sentimos más relajados al estar en la naturaleza, las sutilezas de los patrones y repeticiones que de forma inconsciente nos ayudan a bajar nuestra ansiedad. Seguro que si piensas en más ejemplos los encontrarás en todas partes, en la historia, los personajes, las razones de las guerras, las estructuras sociales, las revueltas y un gran y largo etcétera. Todos parecen seguir patrones y queremos sin duda seguir hablando de este tema, pero ahora de los patrones que se encuentran en la literatura, la dramaturgia e incluso en las series de televisión. Te invito a escuchar la entrevista de esta semana en cooperativapodcast.cl, Spotify y Apple Podcast. Solo tienes que buscar La Raíz de la Ciencia. Y recuerda dejarnos tus comentarios y opiniones en podcast@cooperativa.cl o en nuestras redes sociales, donde somos @ciencias-chile, el Centro de Comunicación de las Ciencias de la Universidad Autónoma de Chile, o de forma personal en @jcbeamin. Es un gusto poder conversar hoy con la doctora en Teoría de la Literatura y Literatura Comparada de la Universidad Autónoma de Barcelona. Ella es docente de la Universidad Autónoma en su sede en Talca y te damos la muy cordial bienvenida a La Raíz de la Ciencia, Pamela Cárcamo. Hola Juan Carlos, buenas tardes. Un gusto estar aquí contigo. Para mí también, la verdad es que eres la primera invitada del mundo de las letras aquí en este podcast La Raíz de la Ciencia. Y es probable que muchos también de nuestros auditores, y me incluyo por supuesto, no estamos tan familiarizados con cómo se hace, cómo se investiga. Así que la primera pregunta va en ese sentido. ¿Cómo se hace ciencia o investigación en la literatura? Podemos decir que la investigación que se hace en literatura, primero que nada, tiene que ver con el área de la que viene la literatura, que es el arte. Es una de las grandes artes. Entonces, lo que nosotros estudiamos es la producción literaria. Entendido esto como todo lo que se produce en un sistema determinado. En el campo literario, lo que se produce tiene que ver con las obras, con los autores, con los contextos en los que se producen, con los movimientos literarios y por último también con los lugares donde se produce de una determinada manera. Y uno puede investigar desde varios puntos de vista o desde varios enfoques. Hay 3 básicos, pero siempre existen más excepciones que reglas, ¿no? Así que las 3 miradas comunes de la literatura son el punto de vista histórico, cuando yo hago un estudio, ¿cierto?, para mirar las etapas de un determinado movimiento, de una determinada obra, de una determinada producción de un autor. También está la mirada teórica, que es a la que me dedico yo. Básicamente tiene que ver con el encuentro de patrones o modelos que siguen las determinadas producciones. Y por último está el punto de vista crítico. El punto de vista crítico a veces busca canonizar, a veces no, pero siempre está mirando o poniendo adjetivos, juicios a la forma en que se produce una determinada manifestación artística. Si lo ponemos en términos muy simples, es que lo que hacemos es estudiar el comportamiento de ese sistema literario. Y esto puede ser a través de estudiar a un autor en particular, a muchos de ellos, distintas épocas, me imagino. Exacto. Por ejemplo, los estudios monográficos tienen que ver con la producción de una sola obra y mirar esa obra desde distintos puntos de vista. Por ejemplo, si yo quisiera mirar una obra como la obra de Manuel Rojas, que es un escritor chileno, con el contexto social que él manifiesta dentro de esa obra, sobre el mundo de Valparaíso, sobre el mundo del puerto, sobre cómo son las configuraciones en esa obra. Sin embargo, si yo quiero hacer un estudio de toda la obra de Manuel Rojas, voy a tener que mirar cuáles son las épocas
en las que él escribe y cómo se diferencia su obra, o sea, a partir del contraste de sus obras, no de las similitudes, cómo va evolucionando, qué va cambiando en su estilo narrativo, por ejemplo. Una de las cuestiones importantes de él es la mirada cinematográfica que tiene. Y esa es una característica de la escritura más técnica. Y si lo llevamos al campo más contemporáneo, podemos mirar toda la producción de un mismo momento histórico. Por ejemplo, cómo se conjugan todas las representaciones artísticas en un mismo momento histórico. El año 2000, por ejemplo, es icónico. Entonces yo puedo mirar qué pasa en la poesía, qué pasa en la narrativa, qué pasa en el teatro, qué pasa con las otras artes en ese tiempo. Y a partir de ahí se va conjugando o se van integrando miradas al campo literario que no son estrictamente literarias, que son más bien sociales, culturales, psicológicas, filosóficas, elementos nuevos que van apareciendo y que no estaban en épocas anteriores. Miramos cómo se representan en un determinado espacio. Y en tu caso personal, tu investigación vi está un poco ligada a la búsqueda de ciertos patrones. Como ya hablamos en la parte anterior de este podcast, ¿nos puedes contar un poco más de qué se trata y por qué has decidido estudiar esos temas en particular? Pasan varias cosas. Lo primero que pasa es que para que yo mire una determinada constante, tengo que mirar cuáles han sido los elementos que se han repetido anteriormente en una determinada obra o en la determinada producción de un autor. Existen un tipo de novelas que funcionan a partir de una estructura particular, como las novelas rosa. Las escrituras que tienen que ver con el viaje del héroe siempre funcionan exactamente igual. Por ejemplo, podemos mirar en películas, tal vez que sea más fácil ilustrarlo. Harry Potter es un viaje de héroe, el viaje de Chihiro es un viaje de héroe. Siempre la persona que viaja, el protagonista que viaja, le pasan unos sucesos que lo hacen cambiar y retornar al lugar de origen como una persona nueva, que ha cambiado algo en su identidad. Eso lo podemos decir hoy día porque hemos mirado que hay muchísimas obras que responden a los mismos patrones. Entonces, también podemos, una vez que eso está descubierto o que está evaluado, podemos establecer contrastes con otro tipo de obras. Por ejemplo, en el caso de las novelas policiales, todas las novelas policiales responden a un mismo patrón. Hay que, el espectador o el lector tiene que resolver un misterio junto con el protagonista de la obra. Entonces, por ejemplo, sabemos esto y esto lo han utilizado los guionistas de muchas series de médicos hoy día. La obra de House, no sé si has visto esta serie, la obra de House está hecha con este patrón. El patrón, por eso resultó tan interesante y por eso tuvo tantos seguidores, porque cada caso médico era en realidad un misterio y se resolvía como si fuese una novela policial. Había un enemigo al que había que encontrar o un villano al que había que encontrar, ¿cierto? Y esos villanos siempre eran más o menos los mismos, además. Siempre eran las patologías de difícil diagnóstico. Y una vez que eran diagnosticadas, el policía siempre las resolvía y en este caso el policía era House, por ejemplo. Entonces me interesa esto, me interesa la recurrencia de patrones para mirar específicamente en mi línea de investigación las obras de teatro que son producidas en Chile por escritores chilenos. Entonces lo que miro son los patrones en la dramaturgia. Eso es lo que a mí me convoca. Pero existen distintas miradas en distintos géneros. Quizá mi pregunta acaba de ser muy ingenua, si la miramos de una manera, pero ¿por qué surgen estos patrones en la literatura en distintas épocas? Tú acabas de dar un ejemplo súper clave, que la novela policíaca quizá no es lo que está de moda ahora, pero funcionó tan bien con una serie como House. ¿Por qué se repiten? ¿Por qué surgen estos? Bueno, normalmente lo que sucede es que un determinado contexto histórico propicia que se den ciertas condiciones en el sistema literario. Voy a poner un ejemplo contrario, no lo que más sucede, sino lo que menos sucede.
En el tiempo en que escribía Gabriela Mistral, por ejemplo, no había muchas poetas mujeres que escribieran en este sistema y que escribieran de la manera en que ella escribe. ¿Mm? Ella escribió no solo poesía, sino que también escribió filosofía, escribió prosa poética y tuvo una gran injerencia en la educación en el tiempo en que vivió. Sin embargo, como no existía un sistema que la acogiera, como no existían moldes o patrones que pudiésemos estudiar, ella tuvo un difícil movimiento dentro de ese sistema. Entonces fue reconocida por los patrones que ya eran conocidos. Y los patrones conocidos eran, por ejemplo, los poemas de niños, las cosas que se reconocían en la mirada femenina, ¿cierto? Y todo lo otro fue de alguna manera desconocido. Los patrones nos sirven para reconocer los modelos. ¿Cuáles son los modelos hegemónicos? ¿Cuáles son las formas que se repiten y que se repiten a raíz de unas condiciones históricas? Uno de los ejemplos a lo mejor que puedo dar, que también sea simple de entender, es que hasta 1900 no existía un narrador en primera persona. Siempre hasta esa fecha la escritura de los autores era en tercera persona, o sea, sus narradores eran objetivos, no hablaban de lo que sentían o de lo que pensaban. ¿Por qué empieza a haber ese nuevo patrón? Porque aparecen los estudios sobre psicología, sobre el estudio de la conciencia, básicamente Freud, Carl Jung, ¿cierto? Y como este nuevo conocimiento aparece en el sistema, puede ser acogido. Pero antes de eso no era acogido. Qué interesante, realmente súper fascinante lo que nos estás contando acá. Imagino que también, como todos los investigadores, se apasionan también por lo que hacen. A ti se te nota en tu cara. Bueno, quizás los que están escuchando no pueden verla, pero yo sí. Y me imagino que has tenido muchos de estos momentos wow, que ese momento dice que descubriste algo y que a uno se iluminan los ojos y quieres seguir y seguir trabajando. ¿Cuál sería tu hallazgo, tu descubrimiento, que ese que te emocionó y te impulsaba a seguir y seguir trabajando? Hay varios momentos importantes. Voy a nombrar 3, pero voy a explicar uno. Muy bien. Un momento para mí fundamental fue cuando yo empecé a estudiar las obras teatrales chilenas, los guiones, las obras dramatúrgicas. Yo estaba estudiando el paso de la dictadura a la democracia históricamente. Entonces me llamó mucho la atención un hallazgo que no era algo que había, sino algo que faltaba. Lo que faltaba era que no había representación de Augusto Pinochet en las obras. Y no existió hasta muy tarde. Existe en la narrativa, pero no existe en el teatro. Y después de todo lo que había sucedido en Chile, estemos de acuerdo o no, era un personaje que uno podía esperar que exista. Y no existía. Entonces quiere decir que, esa no existencia de alguna manera implicaba que había un espacio silenciado que los autores y que las personas no querían abordar, ¿no? O no estaban preparados para abordar. De hecho, la Segunda Guerra Mundial y después de que terminó o que empezaron los juicios sobre Nuremberg y todo esto, se empezó a notar en el arte que había sucedido algo parecido en Alemania y en los países que se vieron afectados, ¿no es cierto? Polonia, Austria, que no hubo escritura sobre los campos de concentración hasta pasados varios años, porque necesitas un tiempo para elaborar las experiencias traumáticas. Entonces, eso a mí me resultó sumamente atractivo, interesante. Empecé a buscar muchísimo. Por ahí partí, pero lo que realmente me apasionó fue lo que encontré, que buscando otra cosa, encontré que todos los textos teatrales que se habían escrito desde el 95 hasta el 2010, más o menos, hasta el año del Bicentenario, eran muy extraños. La escritura era muy extraña. No tenía la forma de las obras literarias que yo había leído, eran muy raras. Las palabras eran extrañas, las historias eran extrañas, me resultaba sumamente rara la sensación al final de leer, y eso me tuvo, no sé, 5 o 6 años investigando. ¿Extrañas cómo? ¿Podrías definirlo un poco Claro, más?
La primera es que como existe a partir del 2000, ya existe un conocimiento de herramientas tecnológicas como Word, por ejemplo. En la escritura de los guiones que yo veía en Word, se usaban la negrita, la cursiva, la mayúscula como elementos visuales dentro de la obra literaria con un sentido. Pero no todos los escritores compartían ese mismo sentido. Entonces a veces la mayúscula significaba una cosa, la negrita significaba otra, la cursiva otra, y eso hacía que fuera muy, muy heterogéneo. Ese era un elemento. Otro elemento importante de ideología era que no existía comedia. No hay comedia en ese tramo histórico de 15 años, no hay comedia. Y todo lo que aparecía en las obras como con una característica de humor, no era un humor blanco, sino más bien un humor negro, cercano al sarcasmo, a la ironía, a los elementos grotescos de desborde, ¿cierto? Y además de eso habían algunos elementos siniestros en las obras. Entiendo por siniestro lo que entiende Freud, o sea, que habían elementos que podían causarnos horror porque de pronto se habían pasado de la línea familiar a lo extraño, a lo raro. Y lo que más hay es configuraciones dobles de personas, de personajes dobles. Entonces, hay una serie de elementos ideológicos duros, que yo creo que fue la manera que tuvieron los artistas de teatro de elaborar su experiencia de años anteriores. Que de verdad que ganas de seguir escuchando mucho rato, pero se nos acabó el tiempo lamentablemente. Pero antes de despedirnos me gustaría que dieras un mensaje para quienes nos escuchan semana a semana. 30 segundos ahí para dar tu idea, fuerza final. Hay un elemento que voy a recordar como profesora de castellano, más que como doctora de la literatura, es que cada vez que nosotros nos encontramos con un libro, con una lectura, entramos a un mundo diferente y debemos dejarnos maravillar por ese mundo diferente y que no debemos entender los libros como mensajes. Durante mucho tiempo se ha pensado que un libro deja un mensaje y en realidad lo que hay es que el autor nos quiere manifestar una idea, pero solo una idea, sin un juicio moral al respecto. Así que cada vez que nos encontremos con un libro pensemos qué nos quiere decir, no cuál es el mensaje. Eso es. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, doctora Pamela Cárcamo, doctora en Teoría de la Literatura y Literatura Comparada, investigadora y docente de la Universidad Autónoma de Chile, allá en Talca, y también miembro del colectivo de divulgación Eureka, que ya pronto va a ser su estreno, así que esperamos ahí también tener invitaciones para más adelante. Muchas gracias por tu participación acá en la Raíz de la Ciencia. Gracias a ti, Juan Carlos, por la invitación, un honor. Vivimos en un mundo hiperconectado que a veces no nos deja detenernos a mirar a nuestro alrededor y pensar en los parecidos, los patrones y las recurrencias. Quizás si lo hiciéramos un poco más seguido, podríamos aprender mucho más y disfrutar de descubrir tanto lo que la naturaleza oculta, como también un poco más sobre nosotros mismos. Te damos las gracias por escucharnos y recuerda suscribirte y compartir este podcast con tus cercanos y amigos. Soy Juan Carlos Beamín y a nombre del Centro de Comunicación de las Ciencias de la Universidad Autónoma de Chile te dejo invitado para un nuevo episodio.